alrededor de 250 personas de este virus. Pero las personas infectadas, que se sepa, murieron un 60%, es decir, que se murieron 250, quiere decir que en todo el mundo se infectaron solamente pues 600, lo que sea el número exacto. Por tanto, la mortalidad de este virus es muy alta, pero su infectividad es mínima. Este estaba mezclado con un virus de la gripe estacional, que como sabemos todos tiene una mortalidad muy ínfima, o sea, inferior al 0,01%, inferior al 1% de mortalidad, pero con una gran contagibilidad, ¿no? Bueno, que se contagia mucho, con una gran infectividad. Si tú mezclas estos dos virus, lo que estás haciendo, y luego lo distribuyes a miles de personas, estás maximizando la probabilidad que estos dos virus se unan, que estos se recombinen y aparezca un virus nuevo que sea a la vez muy letal y muy capaz de infección. Esto es así, este virus estaba, esto la casa Baxter lo ha aceptado, no ha dicho no, esto no es verdad, esto lo ha dicho Jane Burgermeister o quien sea, pero esto no estaba ahí, esto está aceptado oficialmente por la casa Baxter, que en el material, en el entero, no en una parte en la que llegó a la República Checa, en los 72 kilos de material había virus vivos de la gripe aviar mezclados con la gripe de cada año. Esto es así, esto es el dato. Entonces, ¿podía haber ocurrido esto por casualidad? Lo primero que se debe decir es que es extremadamente poco probable. Y esto lo digo simplemente porque en ciencia decir imposible, pues no lo decimos nunca. ¿Qué quiere decir extremadamente poco probable? Bueno, pues que estos laboratorios que operan con este tipo de virus tienen los bioniveles de seguridad, ¿no? Y el nivel de seguridad 3, que es el máximo, que es el que debe aplicarse en este laboratorio, hace que uno, bueno, pues si hablamos en ciencia de probabilidad, con lo conocido, la probabilidad que esto ocurriera casualmente, pues es ínfima. No solamente por eso, no solamente porque cómo podemos explicar la mezcla de dos virus distintos, sino porque la vacuna de la gripe, como he sabido, es una vacuna de virus atenuados. Esto quiere decir que ya es normal que en la vacuna de la gripe haya virus vivos. Esto no es una excepción, pero atenuados quiere decir que deben pasar por un tratamiento de radiación. Estos virus que hallaron en la República Checa y en todo el material de Baxter no estaban atenuados. Por tanto, la casualidad, por decir así, bueno, pues por eso digo que científicamente no se puede decir, o simplemente por prudencia humana, ¿no?, que es imposible al 100%, pero que quede muy claro, es importante, lo poco probable que es un accidente en estas circunstancias. Pero en todo caso, bueno, pues esto ocurrió y esto está bajo investigación. Esta periodista Burgermeister ha pues denunciado no solamente a la casa Baxter, sino que ha denunciado a la organización de la OMS, ¿no?, y ha denunciado también gobiernos de países importantes porque, bueno, parece que con los datos que tenemos es más probable pensar que aquí haya una mala intención, y esto es lo que ella denuncia, que no pensar que ha habido unas casualidades casi imposibles de concebir. Pero yo, como insisto, es muy importante separar los datos objetivos de lo que aún no ha sido demostrado. Porque yo creo que lo bueno de este vídeo o de esta información que estamos haciendo es que llegue a cuanta más gente mejor, y que llegue a personas que sobre planes de que haya una élite en el mundo que quiera que desaparezca parte de la población, incluso mucha población, de que todo esto diga, pero ¿esto de dónde viene? Esto es ciencia ficción, esto no lo he oído nunca. Entonces, yo sé que hay personas que esto lo están estudiando desde hace tiempo, pero yo desearía que mi mensaje llegara a alguien que dice, oiga, mire, yo de todo esto no sé nada, pero yo acabo de oír que aquí hubo un laboratorio que envió una vacuna contaminada y que resulta, esto no lo habíamos dicho, pero es así, que es uno de los laboratorios que está responsable para hacer vacunas de la gripe este año. Bueno, pues esto de momento ya me justifica a mí para decir, yo una vacuna de esta casa, hasta que no se aclare por qué le pasó esto de la contaminación, yo no la deseo para mí, para mis hijos, ni para nadie que yo pueda tener influencia. No sé si me he explicado en este punto, porque yo creo que dejarlo ahí para mí es importante. Y pasaría entonces a la segunda irregularidad, porque hay otra que aún es más escandalosa que esta primera. La segunda irregularidad es la siguiente. Esto ocurrió en febrero, esto que he contado de la casa Baxter. También he dicho que el 17 de abril fue el primer diagnóstico de casos de la gripe nueva. Pues bien, el día 29 de abril, o sea,
12 días después de que se descubrieran estos dos primeros casos, ocurrió que, bueno, Margaret Chan, que es la directora general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, apareció públicamente y lo que dijo fue que había un estado de alarma, de alerta mundial de nivel 5 para la prevención o de una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el nivel 5 es el nivel ya más superior y después del 5 solamente está el 6 y el nivel 6 quiere decir que ya está la pandemia, ¿no? Nivel 5, lo que significa una pandemia, bueno, pues ¿cómo pudo? Podemos preguntarnos, la doctora Chan y toda la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo pudieron declarar una pandemia? Porque, bueno, esto no lo he dicho, pero en el 29 de abril dicen nivel 5 y un mes y medio más tarde, solamente un mes y medio más tarde de la aparición de los primeros casos, que fue 17 de abril y ahora hablo 11 de junio, el 11 de junio Margaret Chan dice nivel 6. Tenemos una pandemia mundial por el virus de la gripe AH1N1. Ya está declarada esta pandemia mundial desde el 11 de junio. ¿Cómo pudo haber declarado una pandemia mundial la OMS teniendo en cuenta que este virus tiene una infectividad o una mortalidad inferior al virus de cada año? Entonces, ¿cómo es que no hay una pandemia cada año? Si es peor el virus de cada año que este virus nuevo, ¿cómo no declaramos una pandemia cada año? Bueno, pues muy fácil. La respuesta es que en el mes de mayo de este año, en el mes de mayo de 2009, la OMS cambió la definición de pandemia y pasó de concebir una pandemia como una infección por un agente infeccioso simultáneo de diferentes países a la misma vez, con una mortalidad significativa de la proporción de población infectada, eliminó de la definición esta característica de la mortalidad. Y por tanto se quedó con que una pandemia sería una infección simultánea de diversos países con un agente infeccioso que tuviera alguna característica de novedad y que por tanto no se pudiera saber seguro a ver qué tipo de inmunidad tendría la población. Con esta definición nueva, que es definición, y esto lo cito del British Medical Journal, por ejemplo, o sea que insisto que todos los datos que estoy dando no son de prensa alternativa, que me merece el máximo respeto, pero creo que es importante porque saber que esto todos son datos de las revistas de más prestigio y absolutamente, pues esto, mainstream, que dirían en inglés, sin ninguna sospecha de tendenciosidad. Pues bien, esta definición cambiada fue del mayo de este año. Si desaparece el requisito de mortalidad de la definición de pandemia, como ya he dicho, entonces nos debemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que impide que cada año la gripe normal sea declarada una pandemia? Y la respuesta es, con esta definición no lo impide nada. Con esta definición, esto que estamos viendo ahora, esta inversión, que ahora iré a las consecuencias políticas, que es de hecho donde quería llegar, todo esto que está ocurriendo ahora, que parece que se justifica por su carácter de excepcionalidad, con la definición nueva, de excepcional no tendría nada. Así estaríamos año tras año, como mínimo por la gripe, para no hablar de otras enfermedades pues que tengan las mismas características. Uno dice, a ver un momento, es verdad que este virus es menos menos mortal, ¿no? Que hay menos mortalidad que el de cada año, y esto lo leeréis en cualquier parte, todo el mundo lo dice, ¿no? Incluso la ministra aquí, o aceptan que eso es así. Bueno, pues si es así, ¿cómo es que se ha podido declarar una pandemia? Con lo que ahora vamos a hablar de consecuencias políticas, que es lo más grave, ¿no? Pues esto es simplemente lo que estoy poniendo junto, y quizá el dato nuevo que doy es este, que por eso insisto, es British Medical Journal, de haber objetivado un cambio en la definición, pero esto lo puede ver cualquier persona si pide a la OMS que le envíe pues las definiciones de pandemia del 2008 y del 2009 y se verá que este cambio existe y se puede consultar en la página web, etc. Ahí en el escrito que he dicho que estoy difundiendo cito también un artículo de un periódico norteamericano donde de hecho dicen que fueron ellos mismos que fueron a la página de la OMS y dijeron, oye, pero aquí pone que pandemia, tiene que haber mucha mortalidad y aquí no ha muerto nadie. Dijeron, espere un momento, y cambiaron de hecho la definición en la página web. Por tanto, este artículo está citado y es del CNN, que tampoco es una fuente no sospechosa en este sentido. Por tanto, como decía, la irregularidad de la OMS me parece aún más grave porque es
objetiva igual, clara y comprobable igualmente, y ya nos acerca más a las posibles consecuencias reales, no solamente de qué intenciones tenían, quién fuere que hizo eso, que ahí yo veis, me he parado porque me gusta distinguir lo que puedo demostrar de lo que no, sino lo que ya está pasando ahora a causa de esta definición. Para acabar esta parte de irregularidades, en los Estados Unidos, puesto que se había declarado ya el 11 de junio una pandemia por el nuevo virus, en los Estados Unidos se declaró ese mismo mes emergencia nacional sanitaria, que también tiene consecuencias políticas.